Bueno, muchas gracias como siempre por decir sí a nuestras convocatorias. Sean todos bienvenidos de parte de todo el equipo de supervisores de nivel primario, inicial, adultos y especial. Es un placer enorme poder continuar haciendo estos encuentros que ya se tornaron en una costumbre, en una agradable costumbre para seguir pensando lo mejor para nuestras aulas. Y en este caso continuamos con la capacitación en ciencias sociales para los directivos, también nos acompañan docentes, en el marco del bicentenario de la Declaración de la Independencia. Así que por eso están convocados, están invitados a seguir pensando, reflexionando, y hoy nos van a acompañar dos especialistas, Adriana Serulikov, ¿sí?, que trabajará la didáctica de sociales en el nivel inicial, y el profesor Gustavo Gottwetter, que lo hará para nivel primario, ¿sí? Adriana también va a trabajar el primer ciclo de nivel primario. Vamos a decir unas poquitas cosas en cuanto a la organización. Hasta las 10:15 va a estar la disertación de Adriana. Posteriormente va a haber un buffet si alguno desea tomar algo. A las 10:15, 11 menos cuarto, volvemos a arrancar ya con la disertación de Gustavo. Hasta las 12, y de 12 a 12:30 va a haber un espacio de preguntas. Por supuesto, en el recreo ya nos pueden ir alcanzando las de Adriana, ¿sí? Y mientras Gustavo nos va contando lo que tiene preparado, también los supervisores vamos a ir recibiendo las preguntas para él. Y entre 12 y 12:30 vamos a ver si se da un lindo intercambio entre las preguntas y las respuestas. Bueno, bienvenidos, que sea una jornada de mucho disfrute y de mucho aprendizaje. Los dejo con el supervisor Eduardo Silver. Bueno, buenos días a todos. Queríamos compartir con ustedes dos ideas que están presentes en esta planificación que pensamos para estas jornadas. Una tiene que ver para pensarlo digo, ¿no?, con algo que escribió Luis Alberto Romero en uno de los libros, un reconocido historiador, donde lo que plantea es que cuando a un profesor universitario, investigador en un área de la historia, puntualmente en el periodo que estamos trabajando, productor de conocimiento inclusive, se lo saca de tema o en un ambiente totalmente informal, fuera del ámbito académico, se le pregunta a veces acerca de, bueno, ¿cuándo nació la patria? ¿Cuándo nació el Estado? ¿Cuándo nació la Argentina? Dice que muchísimas veces en las investigaciones hay que automáticamente lo primero que tienden a responder es el 25 de mayo de 1810. Y dice Romero, pero ¿cómo puede ser que si es un investigador, trabaja esto, él sabe que no es así? ¿Por qué frente a esta pregunta, fuera del contexto de su trabajo, tiende a responder eso? Y algunas investigaciones dicen que cuando es así, la respuesta que dan tiene que ver con lo que trabajamos en los niveles inicial y primario. Como que eso queda tan fuerte, fijado, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, que esto permanece más allá muchas veces de lo que después uno pueda investigar. Y otra de las ideas que también está presente en este encuentro tiene que ver con la importancia de la articulación y de la progresión de contenidos. Y acá pienso en algo que trabaja y dice una especialista en didáctica de las ciencias sociales, que es Perla Selmanovich, que a lo mejor algunos la conocen por algunos de sus textos, o porque la hayan escuchado, donde ella lo que plantea, entre otras cuestiones, es la importancia de trabajar contenidos de ciencias sociales en el primer ciclo, y vale también para el nivel inicial, la señora Ruti, que es la coordinadora del nivel, y dice, y el horizonte tiene que estar
la mirada tiene que estar en lo que se vaya después a trabajar en el segundo ciclo de la escolaridad primaria, de tal manera de poder presentar indicadores, poder presentar temas que sean coherentes y que puedan ser resignificados en el segundo ciclo. Está María Carmen, que hablaré. Bueno, este sería un poco lo que vamos a escuchar hoy. O sea, Fabio Wasserman trabajó con nosotros la vez pasada de los contenidos históricos. Bueno, ahora la cuestión didáctica con dos especialistas de nivel inicial del primer ciclo y del segundo ciclo. Así que voy a presentar a la primera especialista de Juan. Bueno, Adriana te invito a ir subiendo. Bueno, sabemos que cuando se trata de acercar a niños tan pequeños a contenidos que tienen que ver con la historia de su comunidad y vinculados con la construcción de la memoria colectiva, la identidad nacional, Adriana Cerulikov es para nosotros un referente de experiencia y calidad, así que estamos muy contentos de poder contar con ella. Les cuento sobre Adriana. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en la enseñanza de Ciencias Sociales, es profesora de la licenciatura en Educación Inicial de la Universidad Nacional de Moreno y de la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales para la Educación Primaria de la Universidad Pedagógica. Responsable de la escritura del campo de Ciencias Sociales, del diseño curricular, del nivel inicial de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Autora, junto con otros especialistas, de numerosos materiales de uso didáctico y de artículos de su especialidad. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Cuando uno lo invitan una vez está agradecido, cuando lo invitan dos veces la responsabilidad es mayor. La conversación que vamos a tener hoy en realidad tiene varios antecedentes. Por un lado, como decían los colegas, ustedes tuvieron un encuentro sumamente rico e interesante con Fabio Wasserman acerca de justamente las nuevas miradas historiográficas sobre este periodo que nos compete. Y a su vez, hace unos años tuvimos otra conversación parecida, focalizada en el bicentenario de la creación de la bandera. Sin duda, hoy vamos a retomar muchos de los planteos que hicimos en ese momento y vamos a tratar de contextualizarlos a la fecha que nos convoca hoy, el 9 de julio de 1816. Y a su vez, como recién planteaban los colegas, esta charla se articula y se continúa con la que va a plantear Gustavo en un rato, para justamente pensar cómo vincular la enseñanza de las ciencias sociales en los distintos niveles. Vamos a hacer algo raro, y es que tengo una ayuda atrás de bambalinas para pasar el PowerPoint. Si pasamos la primera, gracias. Bien. En primer lugar, me gustaría, para empezar, partir del mismo lugar que dejó Fabio en el último encuentro que tuvieron con él. Podemos pensar que los bicentenarios son una buena excusa, un buen momento para revisar la enseñanza de las ciencias sociales con los más pequeños, y en particular el lugar de las efemérides en el nivel inicial y en el primer ciclo. Uno de los primeros puntos a tener en cuenta tiene que ver con la necesaria revisión que nos compete respecto de nuestras propias matrices de aprendizaje de las ciencias sociales a lo largo de nuestra escolaridad. Seguramente, si yo les preguntara qué recuerdos tienen ustedes de sus aprendizajes de las ciencias sociales en la escuela, aparecen fundamentalmente recuerdos vinculados con la historia y recuerdos vinculados con las efemérides e imágenes estereotipadas, ¿no? La negrita vendiendo mazamorras sonriente, la imagen del cabildo, de acontecimientos desvinculados, etcétera, etcétera.
Y lo que es todavía más impactante es que cuando uno realiza esta pregunta a estudiantes del profesorado, estudiantes muy jóvenes que realizaron su escuela absolutamente dentro de la democracia, siguen teniendo recuerdos muy similares a los nuestros, como plantea Isabelina Ciel en uno de sus artículos del libro de enseñanza de las ciencias sociales. Y esta vinculación casi unívoca entre enseñanza de las ciencias sociales y la historia, y en particular sobre las efemérides, como planteaba Fabio aquella vez, no es casualidad, tiene que ver con la función fundacional de la escuela pública, ¿sí?, a fines del siglo XIX. Sabemos que la escuela en su nacimiento va a asumir como función central la construcción de una identidad común, de este sentimiento de nacionalidad, de una identidad nacional eminentemente blanca y homogénea, ¿no? Para tratar de promoverla a estos hijos de inmigrantes recién venidos de los barcos. Y la escuela va a llevar adelante, como decía Fabio, exitosamente su tarea a través de 3 patas fundamentales. Una es la enseñanza de una lengua común para personas que venían con idiomas distintos y aún viniendo de territorios similares, hasta con dialectos distintos. Entonces se va a basar, decíamos, en la enseñanza de la lengua, en la construcción de un mapa común, y esto lo trabajó fuertemente Fabio, ¿no?, en cómo se va delineando el mapa de la Argentina. Y una tercer pata central que es la enseñanza de la historia, y en particular esa enseñanza de la historia mitrista, como planteaba Fabio en su momento, y el nacimiento de la escuela pública está atado por el calendario de las efemérides, ¿sí? La escuela que sale de su entorno institucional edilicio para festejar las efemérides en la comunidad. No sé si alguno tiene recuerdo, incluso en zonas más rurales, que las fechas patrias se celebraban por fuera de la escuela, justamente con esta idea de construir este sentimiento de identidad nacional. Es decir, que es necesario que 200 años después de estos acontecimientos y 100 años después del nacimiento de la escuela pública, intentemos revisar nosotros como equipos de conducción y a su vez tratar de promover en nuestros maestros esta revisión de nuestras propias matrices para poder preguntarnos qué queremos enseñar respecto de las ciencias sociales y cuál es la función de las efemérides en la escuela hoy. No sé si hasta acá me van siguiendo. Bien. Entonces, decíamos que hay una primera revisión. Qué bien, me está escuchando y está muy bien. Hay una primera revisión que tiene que ver con revisar justamente cuál es esta prevalencia casi unívoca de la historia en la enseñanza de las ciencias sociales, y sobre todo en el nivel inicial y en el primer ciclo, que pareciera que la fuerza está tan puesta en la enseñanza de la lengua y de la matemática que las ciencias quedan en un lugar relegado y en particular quedan solamente tomadas en relación con las efemérides. Bien, hay una segunda revisión que tenemos que poder hacer desde mi punto de vista para encarar estos temas, que tiene que ver con el trabajo que hicieron con Fabio, es decir, de poder revisar los modos en que nosotros hemos aprendido la historia sobre estos procesos históricos que van más o menos entre 1806 y 1820, porque justamente, como planteaba Fabio la otra vez, las nuevas corrientes historiográficas en los últimos 30 y 40 años han construido nuevas miradas que ponen en jaque esas visiones que nosotros hemos aprendido durante nuestra propia escolaridad. Por supuesto que no me voy a extender sobre ese punto porque es lo que desarrolló Fabio, pero sí me preocupa poder plantearnos que es necesario promover con los maestros un acercamiento a estas nuevas perspectivas, ¿sí?, a la nueva bibliografía especializada para poder cuestionar nosotros a nivel adulto,
¿sí? Los procesos que se concitan en torno a estas fechas patrias. Y hay una... Ahí te me adelantaste mucho. Vamos para ahí, nos quedamos ahí. Hay una tercera revisión que es necesario hacer, que tiene que ver con lo que los colegas planteaban en la presentación del encuentro, que tiene que ver con poder acercarnos a los nuevos planteos de investigaciones más o menos recientes respecto de la didáctica de las ciencias sociales, que vienen estudiando esta relación entre enseñanza de las ciencias sociales y enseñanza o los planteos respecto de las efemérides. En ese sentido, es interesante, y voy a leer textual, poner en cuestión nuestras propias representaciones, aun cuando trabajemos con niños pequeños. Muchas veces pensamos que trabajamos con chicos chiquitos y entonces con lo que sabemos alcanza. Sin embargo, las nuevas investigaciones plantean que las efemérides configuran, como decían antes, una mirada inicial y afectiva previa a la enseñanza de la historia. Los chicos, antes de aprender historia, ya tienen una mirada inicial y afectiva vinculada con lo que aprendieron a través de las efemérides. En las últimas décadas se produce una contradicción entre los objetivos disciplinares de la enseñanza de la historia y los objetivos identitarios promovidos por las efemérides, a través de un proceso progresivo y natural de acuerdo social que solo depende de la voluntad. Perdón, me comí una frase. Vamos a plantearlo. Lo que plantean estas perspectivas, estas investigaciones respecto de la enseñanza de la didáctica de las ciencias sociales, es que justamente las efemérides generan una visión romántica de división entre los buenos y los malos, que son absolutamente funcionales con cómo los chicos piensan el mundo social. Entonces, cuando enseñamos esta mirada romántica de las efemérides y decimos son chicos chiquitos y entonces pareciera no importar demasiado, sin embargo está estudiado que cuando los chicos tienen la posibilidad cognitiva de tener una mirada compleja sobre la historia, estos primeros aprendizajes, lejos de ser inocuos, se convierten en verdaderos obstáculos para... qué bueno, así lo podemos se convierten en verdaderos obstáculos a la hora de tener una mirada más compleja sobre la historia. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende o va de vuelta? Bien. Entonces, es necesario hacer una revisión de nuestras propias matrices de aprendizaje, de los modos en que nosotros aprendimos la historia respecto de estos periodos y poder acercarnos a los avances de las investigaciones en didáctica de ciencias sociales, comprometiéndonos a debatir y a seleccionar cuáles son aquellos modos de acercar más significativamente esta historia tan alejada en el tiempo y muchas veces también en el espacio a niños pequeños. Y vamos a tratar de empezar a responder esa pregunta. La idea es que voy a tratar de contestar a estas preguntas. Cómo elaborar propuestas didácticas coherentes con esta perspectiva disciplinar y acorde a las posibilidades de los niños, qué modalidad o qué lugar ocupan los actos patrios desde esta propuesta y cómo armar institucionalmente este planteo. Podríamos decir que las temáticas involucradas en la celebración de las efemérides son contenidos vinculados con la historia y debieran asumir el desafío de ser coherentes con el propósito que se plantea la enseñanza de las ciencias sociales para la escuela en general. Y en ese sentido me gusta retomar una cita de Isabelino Siedel, que él plantea que la experiencia social de cada niño está recortada a su mundo social, a sus experiencias, y
escuela es el primer espacio público de donde esos marcos de referencia se empiezan a ampliar, a complejizar, entran en contradicción, de modo que los niños puedan empezar a ampliar su mirada sobre la realidad social, no solo para conocerla, sino para tratar de favorecer la posibilidad de incidir creativamente en ella. Entonces, vamos a tratar de preguntarnos cómo abordar los contenidos relativos a las efemérides con los niños más pequeños, intentando ser coherentes con este propósito que asume la enseñanza de las ciencias sociales en el marco del nivel inicial y los primeros grados, que sabemos que el planteo para iniciar el primer ciclo tiene un enfoque común. Bien. En primer lugar, es importante plantearnos que el mundo social, la realidad social, en su absoluta complejidad es inabarcable, y de ahí la necesidad de seleccionar algunos recortes, algunas preguntas que permitan iluminar aquello que quiero enseñar. Seguramente van a quedar hilos sueltos, vinculados con otras temáticas, y ahí hay que poder confiar en que eso va a ser retomado en años y ciclos posteriores. Muchas veces los maestros queremos enseñar todo, y por querer enseñar todo terminamos no abordando nada. El gran desafío entonces es poder seleccionar algunos recortes temáticos, algunas preguntas que sean significativas para poder enseñar estos procesos tan complejos a niños pequeños. Uno podría decir que pareciera ser que aquellos recortes o preguntas que nos han resultado más significativas para trabajar con niños pequeños son aquellos que logran articular con sentido, por un lado, los sucesos, es decir, la pregunta acerca de qué pasó hace 200 años, que aún hoy lo seguimos recordando, pero entramado en los modos de vida cotidiana que eran muy diferentes a los actuales, y a su vez protagonizado por distintos actores sociales. Es decir, cómo elegir algunos recortes, algunas preguntas que permitan articular tanto la dimensión de los sucesos como de la vida cotidiana, como de los actores sociales, pensando en aquellos actores que han protagonizado estos sucesos, pero también aquellos que no, es decir, trabajar tanto desde la presencia como desde la ausencia. En un momento vamos a poner un ejemplo de esto. Seguramente, como vamos a ver, ahora voy a dar algunos ejemplos de algunas posibles preguntas a tomar. No hay nada demasiado nuevo ni original que posiblemente todos hayamos probado alguna vez. La idea es por ahí darle un matiz en términos de esta articulación entre estas distintas dimensiones. Ahí estábamos. Las dimensiones que acabo de plantear. Podemos pensar que la pregunta acerca de cómo se trasladaban hace 200 años, es decir, cómo se transportaban las personas y las mercaderías, es una pregunta bien interesante en el sentido que permite recomponer parte de la complejidad, en el sentido de cómo eran esas carros y carretas, cómo eran esas rutas y caminos, los trabajos asociados, los peligros, cuánto tiempo duraba, la cuestión de las postas, entramado en el sentido de para qué los representantes de los distintos pueblos debían viajar a Tucumán, ¿sí? En ese sentido se asocia la cuestión más de vida cotidiana con el suceso. Podemos plantearnos también que la pregunta acerca de cómo se festejó los sucesos de la independencia, quiénes festejaron y quiénes no, porque justamente el conflicto social forma parte ineludible de estos procesos, permite no solo reconstruir los modos de festejar, los bailes, las músicas, los vestidos de los distintos grupos sociales, entramado en el sentido de, bueno, qué era aquello que se festejaba, quiénes festejaban y quiénes no. Podemos también plantearnos la pregunta acerca de cómo eran las casas, la arquitectura hace 200 años, pudiendo entramar que justamente este congreso se llevó a cabo en una casa
ofrecida, pero por supuesto no era una casa cualquiera, no todos vivían en este tipo de casas. Es decir, poder articular algo de la vida cotidiana, como las casas, como los transportes, como los festejos, en la cuestión de quiénes los protagonizaron y cuáles fueron aquellos sucesos que les dan encarnadura. Venimos viendo desde la experiencia que estas preguntas y estos recortes que resultan realmente más significativos para generar unos primeros mojones que luego se sigan complejizando a lo largo de la escolaridad, no son ni tantos ni tan variados. Por lo tanto, es posible que a nivel institucional haya que ir construyendo bancos de datos, de informaciones, de propuestas, ir puliéndolas año a año, pensando en que nosotros somos los mismos como docentes, pero nuestros grupos van cambiando. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Me gustaría hacer dos aclaraciones. Plantear preguntas o recortes que permitan acercar a niños pequeños acerca de cómo era la vida hace mucho tiempo, no solo es una propuesta potente para trabajar contenidos vinculados con la historia nacional, sino que son propuestas valiosísimas para poder desnaturalizar aspectos de la vida cotidiana que por ser tan obvios muchas veces no los vemos. ¿Sí? Preguntarnos acerca de cómo se transportaban hace mucho tiempo permite también poder contrastar y poner la lupa acerca de, bueno, cómo es el transporte hoy, por ejemplo, o los modos de festejar. Y me gustaría hacer una aclaración que no es para nada menor. Siempre que se trabaja con los cambios y estamos pensando en corrernos de esas miradas dicotómicas, bueno, antes carreta, ahora subte, antes el minué, ahora el rock, sino que la pregunta permita reconstruir parte de esa complejidad, de pensar las carretas, como decíamos recién, en relación con las rutas, en relación con los trabajos, etcétera, etcétera. Pero esto es fundamental poder plantearlo en relación a que siempre que hay cambios también hay permanencia. Y pensar que antes, solo por poner un ejemplo, se trasladaban en carretas, sin embargo, hoy hay algunos grupos sociales que siguen manteniendo el uso de las carretas. Algunos grupos para algunas festividades en particular, uno ve grupos tradicionalistas que en algunas fechas engalanan y tienen carretas muy particulares, y también sabemos que hay grupos sociales que no tienen acceso a otros modos de transportarse y siguen manteniendo el uso de los carros para satisfacer necesidades básicas. Me parece que aún cuando trabajemos con chicos chiquitos es necesario que vayamos al aula y ayudando al maestro para ir al aula, teniendo estas cosas pensadas previamente para dar cabida también a la cuestión de la desigualdad. Bien. Una vez que elegimos un recorte, una pregunta, es fundamental que seleccionemos múltiples y variadas fuentes para que sean los niños los que buscan la nueva información y que el único informante no sea el maestro o el manual. En general, en las clases de ciencias sociales, en nivel inicial y en primer ciclo por lo menos, el informante fundamental es el maestro y el modo de trabajo es la charla. ¿Sí? Y es fundamental que sean, veo algunos que me hacen así, qué suerte. Entonces, es fundamental que sean los niños los que busquen más informaciones, y para eso ellos tienen que apropiarse de estas preguntas para dirigirse a la fuente en busca de nueva información. En algunos casos trabajamos con imágenes, en este caso, imágenes pictóricas. Por ahí ahora. Igual es una imagen muy conocida, la típica imagen del cuadro de la Declaración de la Independencia. En este caso, y en esta época, las fuentes son cuadros, porque justamente no existía la fotografía, y es necesario que los maestros estemos prevenidos que estos cuadros muchas veces fueron pintados en tiempos muy posteriores y son necesariamente la reconstrucción, la mirada
del artista plástico y de la concepción de una época. Sin embargo, uno perfectamente se ve o se necesita que volvemos a apagar. ¿Se ve? Es fundamental que haya preguntas que guíen la observación, preguntas que los chicos puedan responder a partir de la observación. Y no es la imagen que viene en apoyatura o en ilustración a lo que dice el maestro. Uno puede preguntar a los chicos, pedirles que observen quiénes son los que participan de esta escena, ¿sí? Que son todos hombres. Acá aparece una cuestión para tener en cuenta esto que hablábamos antes, de cuáles son aquellos actores sociales que se incluyen y aquellos actores sociales que quedan afuera, ¿sí? Y en ese sentido hay que ser muy cuidadosos respecto de las miradas anacrónicas, ¿no? Uy, qué malos que eran que no dejaban a las mujeres. Hay que poder pensar esto en un contexto social de hace 200 años. Uno puede preguntar acerca de quiénes participan, poder pedirles que hagan algunas inferencias, por ejemplo, que a partir de observar cómo están vestidos, puedan tratar de inferir cuáles eran las ocupaciones o trabajos que hacían algunos de ellos, que eran clérigos, algunos militares, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno hace un trabajo de búsqueda de información a partir de la observación de imágenes, es fundamental no plantear preguntas que no se responden con la imagen. Plantearles a los chicos la pregunta acerca de ¿por qué están contentos? No es algo que se responde solamente con observar. Ahí es el maestro que tiene que reponer información. Bien, este es un tipo de actividad fundamental y hoy por hoy es muy fácil acceder a las imágenes por internet, a poder proyectarlas grandes y poder verlas todas, o poder imprimir y trabajar en pequeños grupos, etcétera, etcétera. ¿Hasta acá vamos? Bien, entonces, un modo de buscar información tiene que ver con la observación de imágenes. En otros casos, poder observar fragmentos de película donde parte de esto que estamos indagando se ve en acción. Si uno viera el inicio de la película Camila, donde se ve el traqueteo y el movimiento de una carreta, o un pedacito de la película Facundo, donde se ve la polvareda y cómo iban muchas carretas juntas, etcétera, etcétera, sin duda son películas que no son destinadas a los niños, y no se trata de ver Camila en la sala de 3, sino de poder seleccionar algún fragmento que viene a aportar información a esa pregunta que nos planteamos. Como siempre se plantea, cuando trabajamos contenidos históricos, es fundamental la observación de objetos antiguos. Ahí seguimos, mi ayudante, por favor. Acá teníamos otra imagen que es un óleo que justamente representa la tropa de carretas, ¿no? Bien, vamos una más. Se ve bastante feo. No, pero bueno, simplemente a modo ilustrativo. Es fundamental la búsqueda de información en objetos antiguos. Por lo general, estos objetos de hace 200 años están en los museos. Casi ninguna de nuestras familias portan objetos de esta época. No es lo mismo pedirle a los chicos que traigan el abanico de la abuela o la mantilla, que ir al Museo Saavedra a observar los vestidos que usaban las mujeres hace 200 años. ¿Sí? Porque justamente es fundamental para armar una propuesta didáctica ser cuidadosos con la dimensión temporal. Los chicos se van a confundir por su propio proceso constructivo. El problema es cuando nosotros alentamos a esa confusión, cuando en lugar de ir al museo a ver estos objetos de hace 200 años, pedimos que traigan los objetos familiares. ¿Se entiende esto? Bien, entonces, respecto de las preguntas que nos venimos planteando, bien interesante es ir, por ejemplo, al Museo de Luján, al Museo de Transporte, que hay una colección enorme de transportes y hay algunas que son de esa época. Esta es una carreta quinchada que se ve horrible ahí, disculpen, pero es interesante porque es una carreta que la rueda está hecha de madera, y entonces
era característico, y hay relatos que dan cuenta del traqueteo y el sonido que anunciaba su llegada, aun cuando estaba muy lejos. En ese mismo museo, a ver si se ve un poquito mejor, ahí está haciendo un poquito mejor, que es la Sopanta de Belgrano, que es bien interesante porque justamente el tamaño del chasis es tan enorme, y eso tiene que ver con esas rutas que atravesaban llenos de riachos, de zanjones, ¿sí? También en el Museo de Mataderos solía haber una carreta antiquísima, y solamente sigue estando, gracias por la data, porque hace mucho que no voy, y solamente cuando un chico se para al lado de una rueda puede tratar de entender qué significaba subirse a una carreta y poder pensar, bueno, ¿por qué de ese tamaño? Sin duda, tanto uno como otro ejemplo, estos museos tienen una colección enorme, y en el caso del Museo de Mataderos, absolutamente variopinta. Cuando uno va al museo a buscar información, tiene ciertas preguntas y posiciona la observación en aquello que permite responder a las preguntas que nos convocan. Eso no quiere que después vamos a recorrer y vamos a mirar el aeroplano que hay en Luján, etcétera, etcétera, pero tenemos que garantizar que en la salida se promueva esa búsqueda de información que responda a las preguntas que nos convocan, en este caso respecto del transporte. Sin embargo, muchas veces se trabaja sobre el valor arquitectónico y museográfico del edificio del museo. Muchos museos están ubicados en edificios que tienen valor histórico por sí mismo. Y sabemos que, por ejemplo, en la zona de Barrio Norte, ¿no?, hay el Museo Ricardo Rojas, es una construcción neocolonial muy posterior, pero es la réplica de la Casa de Tucumán. Entonces, poder ir a observar esa fachada permite entender en carne y hueso cómo eran, el tamaño de las paredes, cuántas manitos entran en ese anchor, la diferencia con cualquiera de estas otras paredes, la altura de las puertas, de las ventanas, etcétera, etcétera. Es decir, el valor museográfico arquitectónico del edificio. Bien. Por supuesto que estas actividades de observación de imágenes, de fragmentos de películas, de objetos antiguos en los museos, de los edificios en los cuales están ubicados, quería decirles que es importante que los adultos tengamos en claro que ese edificio no data como la mayoría de los museos, ¿no? El Museo Saavedra lo mismo, no son casas del 1800, son reconstrucciones del tiempo del centenario, donde hay como una revitalización de toda esa idea y de la tradición hispánica, y el neocolonialismo en la arquitectura se manifiesta en la construcción de casas al estilo colonial, pero con algunas modificaciones, ¿sí? No se trata de hacer un curso de arquitectura en la sala de 4, pero son las informaciones que tenemos que tener los maestros. Cuando un nene dice, y acá vino San Martín, bueno, no, esta casa no estaba en ese momento. Bien, todas estas informaciones es importante que se engarcen también con aquello que ofrecen, con las informaciones que ofrecen los libros. Cada vez hay más, sin embargo, todavía son pocos los textos informativos para los más chiquitos. Eso también nos compromete a buscar nosotros algunas informaciones y poder adaptarlas y compartirlas con los niños, de modo que ellos también aprendan a que estas informaciones se buscan en los libros. Bien. Por otro lado, respecto de los sucesos, como dice Perla Germanovich, citada antes, los sucesos se relatan, se cuentan, se transmiten de generación en generación. Y en ese sentido es interesante el planteo de Perla y el equipo de Diana González, de Silvia Gochman, de poder pensar algunos relatos que son ficcionales, pero que están basados en datos verídicos y que permiten
acercar estos sucesos entramados en la vida, de nuevo, a lo que planteamos antes, en la vida cotidiana y en los distintos actores sociales que lo protagonizaron o no de muy diverso modo. Algunos de los relatos que armaron en este viejo libro, Efemérides entre el mito y la historia, si bien están pensados para niños más grandes, hemos hecho adaptaciones para los chicos más chiquitos, y cuando uno toma contacto con la historia rápidamente es capaz de armar estos relatos que están protagonizados por niños, donde hay una mentira, donde hay conflicto. Hemos hecho el ejercicio de hacerlo con alumnos de profesorado. Y poniendo en cuestión esos otros relatos que muchas veces planteamos, cronológicos, ¿no? Que en 1810, y en 1811, y el 24, y el 25, que no son acordes a las posibilidades de los niños más pequeños. Si quieren les leo un pedacito de uno de los relatos de este libro para mostrar. ¿Lo conocen el libro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos lo conocen o no? Bueno, leo un pedacito, ¿no? Es un diálogo entre una nena de más o menos 6-7 años y la negra que la cuida. Por lo tanto ya sabemos que estamos en presencia de una familia de clase social alta. Les leo solo un fragmento. Dice: era el año 1816, en la ciudad de Tucumán se estaba reuniendo un congreso. La situación era muy grave, todo parecía indicar que el rey de España quería volver a ser amo y señor de sus antiguas colonias. Y acá empieza la negra. Y nosotros acá, sin tener ni siquiera un papelito que dijera que éramos libres de España. ¿Y eso es importante, tía?, dice la nena. Claro, ¿cómo no iba a ser importante? ¿Dónde estaba escrito que acá habíamos tenido una revolución para liberarnos de España? En ningún lado. ¿Y el rey qué iba a hacer? ¿Preguntarnos a uno por uno? A ver usted, dígame, ¿son libres por acá o no lo son? No, mi niña, esas cosas se ponen por escrito y se firman por todos. Así que el Congreso, ese estaba reunido para eso. El amo, que nunca quería perderse nada, fue para esa provincia acompañando a los diputados. Después de andar días y días y días, ¡ay, Clementina, basta! Bueno, niña, digo así para darle un poco de emoción al asunto. Como le decía, después de varios días llegaron a ese modesto poblado del norte. Digo modesto porque ni siquiera había un lugar apropiado para reunirse. Dígase que una señora prestó su casa, si no... Bien. Ahí es interesante cómo el manejo del lenguaje, es un fragmento nomás, ¿no? Pero como el uso del lenguaje no es igual en los distintos grupos sociales. Bien, entonces, decíamos, y retomo, buscar información en imágenes, en fragmentos de películas, en objetos antiguos de los museos, en textos informativos, los relatos que acercan estos sucesos. ¿Una más? Y, esta es la imagen del Ricardo Roja, que queda en la calle Marcelo de Alvear y la doctora. Aún con niños pequeños es posible acercarse a algunos documentos. Por lo general, esta es una fuente que está reservada para los grados superiores. Sin embargo, en este caso, poder acercarle, por ejemplo, a los niños de primer grado tan interesados por leer y escribir, la cuestión acerca de cómo se escribía hace 200 años, ¿sí? Con qué se escribía y cuál era el sentido, para qué era necesario firmar un acta, puede ser una pregunta bien interesante. Es decir, de vuelta uniendo algún aspecto de la vida cotidiana, como son los modos de escritura, con los sucesos. ¿Qué pasó hace 200 años que fue necesario rubricar y ponerse de acuerdo con una firma? Bien. Algo de lo que planteábamos aquella vez con Belgrano y que también uno podría recuperar en esta instancia. La ciudad, y sobre todo nuestra ciudad de Buenos Aires, tiene un montón de testimonios, de guiños, que pueden ser indagados a propósito de estas fechas, ¿sí? Nombres de estaciones de subte, de calle, etcétera, etcétera, que dan cuenta, bueno,
de por qué aún hoy hay calles que se llaman Congreso, Congreso de Tucumán, hay algunos barrios donde están todas las calles uno al lado del otro de los congresales, ¿sí? Es decir, poder ver cómo parte de esa historia se entrama en el presente. Por supuesto que estos aprendizajes no se dan solo con una actividad, sino que es fundamental engarzar múltiples actividades donde estas preguntas se van respondiendo. Y muchas veces es volver sobre una actividad. Si yo observé una imagen, luego fui al museo, vi un pedacito de una película, mi maestra me leyó un pedacito de un texto informativo, cuando vuelvo a ver la imagen tengo mucha información y puedo ver mucho más de lo que vi en un comienzo. Es decir, poder articular las distintas actividades en un itinerario didáctico que permita, sobre el final, volver a las preguntas y advertir cuánto sabemos ahora para responderlas. Por supuesto que también estas actividades van a estar entramadas con instancias que permitan pasar en limpio, sistematizar, organizar las informaciones relevadas. Y aquí entonces me gustaría ya meterme en la cuestión del acto propiamente dicho. Me gustaría hacer una salvedad. Muchas veces, para acercar fuentes a los niños o como un modo de buscar información, los maestros enviamos pedidos de información a las familias. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Es importante que seamos muy cuidadosos. Es valioso proponerle a los chicos que busquen información en casa, que aprendan a que en casa hay información valiosa y que ellos sean los portadores de la pregunta con ayuda de algún adulto para buscar cierta información. Esto está muy lejos de pedir información a los padres para puentear a los niños. Es información enorme que le llega al maestro y que no sabe ni cómo procesar y que no tiene tiempo de devolver al grupo de niños. Es decir, que sean los chicos los que buscan información. Y el maestro tiene que confirmar previamente si es un tipo de información que efectivamente va a estar en las familias. A mí me pasa como madre que a veces llegan algunos pedidos que no sé cómo resolver. Porque muchas veces somos los maestros que tenemos que buscar información sobre algunas cuestiones específicas y no son los padres los que tienen la responsabilidad de tenerla. ¿Se entiende esto? Bien. Vamos a algo más. Desde esta propuesta que estoy tratando de plantear, es decir, de poder pensar la enseñanza de los contenidos históricos vinculados con las efemérides, bajo el paraguas del propósito de la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel inicial y en el primer ciclo, uno tendría que preguntarse entonces cuál es la función o el sentido de los actos. No estamos pensando en empezar por el acto y armar una propuesta que desemboque en el acto mismo, es decir, no se trata de estar ensayando para el acto, sino que el acto sea parte de esta propuesta didáctica. ¿Se entiende? En ese sentido, en algunas ocasiones, el acto permite pasar en limpio, comunicar, sistematizar un itinerario didáctico previo, ¿sí? Pero en otras oportunidades esto no es posible. El 17 de agosto siempre cae ahí apenitas después de las vacaciones de invierno. Muchas veces los maestros se quejan porque siempre dicen, ay, el acto me interrumpe, ¿no? Irrumpe, interrumpe, y yo siempre les respondo, los actos escolares deben ser la única actividad en la vida escolar que es previsible, la única interrupción previsible, porque el 25 de mayo siempre cae el 25 de mayo, ¿sí? No es que uno se desayuna. Bueno, el 17 de agosto siempre queda pegadito a las vacaciones y es imposible armar un itinerario didáctico y que el acto mismo sea la coronación. Y en ese sentido vale la pena que el acto sea una instancia de compartir una actividad con los padres. Ahí la veía Mercedes y me acordaba cuando, a propósito del 17 de agosto, íbamos con los chicos a Plaza San Martín con los papás a
observar e indagar el monumento a San Martín, porque era imposible llegar a otra cosa en ese momento. Y en ese sentido, para poder hacer este tipo de trabajos, es decir, que los actos sean parte de la propuesta didáctica y no una cosa extra con otros fines, es fundamental, primero, el trabajo con los maestros y con los padres para poder compartir con ellos cuál es el sentido y el fundamento de por qué estamos pensando de esta manera la celebración de las efemérides. Muchas veces, porque los padres que han sido educados en estas mismas matrices que planteábamos al comienzo, van a los actos escolares esperando esto mismo, ¿sí o no? Entonces, esto requiere de un trabajo lento con todas las instancias de la institución, con los maestros, con los padres y con distintas autoridades, de modo de dar cabida a otro tipo de propuestas y que el acto también sea una instancia de festejo, pero también de aprendizaje, porque estamos en el marco de la escuela. Por supuesto que si uno trabaja de esta manera, es decir, eligiendo un recorte y es cierto, un itinerario que requiere de cierta profundidad y requiere fundamentalmente que el maestro haya estudiado antes acerca de estas preguntas que se plantean, es imposible hacer este trabajo a lo largo del año con todas las efemérides, porque si no, nos pasamos por lo menos la primera mitad del año solamente trabajando efemérides. Por lo tanto, es necesario hacer un trabajo de articulación institucional para tratar de pensar y distribuir y pensar que los niños a lo largo de todo el ciclo tengan sus primeros aprendizajes y no necesariamente, de respecto de la historia, y no necesariamente que todos estos aprendizajes estén condensados en el año. ¿Se entiende esto que estoy planteando? Un paréntesis para el nivel inicial. Estamos pensando en que estas propuestas son para los más grandes, para los de 4 y para los de 5, y que para los más chiquitos el solo hecho de participar ya es un aprendizaje enorme, ¿no? El solo hecho de entender que hay unos sucesos y en la vida escolar de otro orden que voy empezando a participar. Por supuesto que para adoptar este enfoque hay que hacer un trabajo con los padres y que entiendan por qué los niñitos de 3 no se van a disfrazar de mazamorreros. Bien. Esto no quita que en algún momento en particular uno decida que la institución en su conjunto, por ejemplo, el año que viene, que van a ser 200 años, vamos a trabajar todos y poner el foco en el 9 de julio. Pero estoy pensando como en los dos planos. Pasado el bicentenario, estas fechas siguen. Bien. Para ir cerrando, me gustaría hacer un paréntesis respecto de una práctica bastante típica en el nivel inicial. ¿Quiénes son de nivel inicial? Son bastantes, así que ustedes me dirán si todavía se sigue viendo este tipo de planteos, pero muchas veces la enseñanza de las ciencias sociales en el jardín de infantes ha recuperado o asumido la función más tradicional del jardín de enseñanza de normas, pautas y valores. Y en ese sentido, muchas veces las efemérides vemos que en el jardín se enfocan desde ese lugar. Y sobre todo el 9 de julio, cuando haces planteos de proponerles a los chicos pensar en qué cosas sos independiente y en cuáles no, se ve eso, o en cuáles libre y en cuáles no, y pensar que desde ahí los pibes van a poder hacer una asociación con qué significa la independencia en el 1816. Lejos estamos de eso, sino la idea de plantear ciertos recortes entramados que permitan acercarnos a algunos mojones, que sin duda no es la complejidad del proceso, que van a estar en condiciones de empezar a comprenderlo finalizada la escuela primaria, pero algunos mojones que, como decíamos antes, no se les conviertan en obstáculos epistemológicos en el momento en que estén en condiciones de tener una mirada más compleja. Bien, para cerrar, intenté
tratar de pensar en relación, que pensar en el 9 de julio y el Bicentenario nos permita también pensar en la enseñanza de las ciencias sociales para los más chiquitos en general, pensando en que la enseñanza de las ciencias sociales no es solo la enseñanza de la historia, y pensar en que no es solo la enseñanza de la historia permite ampliar el objeto de conocimiento. Y por otro lado, aun cuando nos pongamos a mirar en la historia, cuando enseñamos la historia que entra en la escuela no es solo la historia con mayúscula, la historia nacional. Hay otras historias que es necesario desde mi punto de vista hacer entrar en la escuela. Las historias familiares, las historias de la comunidad, las historias de los pueblos originarios, las historias más recientes. Y en ese sentido me gustaría también cerrar con que el año que viene, 2016, mamá mía, serán los 200 años del 9 de julio de 1816 y también será los 40 años del 24 de marzo de 1976. Es decir, que hay múltiples historias para seguir pensando acerca de cómo incluirla en la escuela. Bueno, muchas gracias. Estamos muy bien con el tiempo. Si quieren ir adelantando ahora, les acercamos el micrófono a alguna de las inquietudes o de las preguntas para Adriana. Bien concentrados en el nivel inicial y en el primer ciclo. ¿Alguna? Fuiste muy clara, parece. Sí. Buenos días. Quisiera saber el nombre del libro y los autores del párrafo que citaste. De la colección cuadriculada, ya tiene varios años, se llama Efemérides entre el mito y la historia, ahí está el último. Y si uno revisa las bibliotecas de las escuelas, están en muchas escuelas, así que fíjense. Hay un relato, para mí el más logrado, que retoma el conflicto del 25 de mayo, que es cómo se vive en una familia la revolución, que es como vivimos todos en el interior de nuestra vida cotidiana, ¿no? El 25 de mayo no fue solo en el Cabildo. Y entonces es la disputa al interior de la familia entre el papá de la nena a favor de la revolución y el tío que está en contra. Entonces el Cabildo llama a abrir las ventanas, a iluminar con las velas, y entonces el padre abría las ventanas y el tío las cerraba. Y entonces esto da cuenta de cómo entramar los sucesos y los conflictos en la vida cotidiana y que no queden solo puestos en el 23 de mayo, el 24, Cabildo abierto. Esa es la idea. También es muy gracioso una parte donde la nena escapa por un serie que estaba dibujando su retrato y al escapar está en el medio de la revolución. También en el sentido de que están dos chicos relata lo que va haciendo desde adentro. Hay varios, hay algunos otros nuevos, alguna otra cosa que también hizo Diana González a propósito del bicentenario del 25 de mayo, y también los invito a inspirarse en eso y a armar los propios, porque ustedes saben mucho de las cosas que les interesan a los chicos, y teniendo parte de la historia que compartió Fabio la otra vez con todos ustedes, es fácilmente esto.
Perdón, gracias. Sí, a mí no me preocupa pensar tanto las diferencias, o sea, sí la complejización, ¿no? Y en ese sentido, no, pensando en que el enfoque es realmente el mismo, ¿no? Si uno ve el diseño de inicial y del primer ciclo, es el mismo enfoque. Pero por supuesto la presencia de texto informativo es central, ya hacia fin de segundo y tercer grado, el uso de la escritura para sistematizar y organizar desde ya. Y yo lo pondría fundamentalmente la diferencia puesta ahí. Sí, no sé después si mi colega querrá incluir algo más, pero desde mi punto de vista, sobre todo el texto informativo y el uso de la escritura. Por ahí el énfasis estuvo puesto contra lo que me estoy peleando, porque uno siempre se está peleando con algo, ¿no? Que muchas veces se piensa que como son chiquitos y no leen y escriben y la historia se aprende leyendo, entonces no se puede hacer nada. Entonces lo que venimos a plantear es que hay múltiples fuentes y de hecho los historiadores trabajan con múltiples fuentes. El tema es ver qué tipo de información nos da cada fuente y cómo se articulan unas con otras. No sé si te resuena. De la independencia y esto que vos planteabas en relación a que porque podemos hacer algunas cosas en forma autónoma, entonces lo asociamos con la independencia. Te quería pedir si nos podías poner luz en esto en relación a que el año que viene el tema de la independencia va a estar muy fuerte, cómo abordarlo desde el nivel. Bueno, intenté responderlo como los criterios que fuimos planteando. Me parece que el tema central es, primero que hay que, a nivel adulto, los maestros, ustedes desde el lugar de conducción, me parece que es fundamental que promovamos el cuestionamiento de los maestros, que ellos pongan en cuestión sus propias matrices, que ellos realmente se pongan en contacto con estas nuevas vertientes historiográficas para poder entender por qué no es el nacimiento de la patria, de que ahí no nace ninguna patria, ¿no? Hay un cuento graciosísimo de Anima Lajovic, que ella cuenta que fue un jardín para el 25 de mayo que le invitaron y que habían hecho una torta y entonces la nena se puso a llorar, una nena, porque la patria no había ido, ¿no? Entonces, pero estas cosas absurdas a veces se ven pero muchas veces ese estereotipo viene porque no hay con qué llenarlo. Entonces, en primer lugar, poder acercarnos a las nuevas concepciones historiográficas. Ahora hay mucho material de divulgación que es muy fácil, de fácil lectura, y que poder generar institucionalmente los espacios para poder analizar, estudiar y poder pensar entonces, bueno, desde mi punto de vista, si la idea es transmitir esos estereotipos, yo prefiero que no se haga nada, porque lo que decíamos antes, no son inocuos, se constituyen en obstáculos epistemológicos en el momento que los pies están en mejores condiciones de comprender el pasado. Pero me parece que hay que trabajar en los dos niveles, en enriquecer nuestras representaciones y en pensar cómo se enseña entonces esta otra historia. No sé si... Cuando se trabaja con textos o relatos ficcionales, la pregunta sería, finalizada la lectura de un relato ficcional y ante la pregunta de los alumnos, ¿eso ocurrió de verdad? La pregunta es, ¿no pierde credibilidad el relato histórico? ¿No los desilusiona un poco cuando uno termina diciéndoles que eso fue un cuento? Les hago una pregunta. ¿A alguien les gusta leer novelas históricas? Ustedes saben que no son de verdad, ¿no? Pero están basadas en hechos verídicos. Aprendemos un montón
de esas historias, aún sabiendo que me parece que es esa un poco la respuesta, ¿no?, que tengo para acercarme. Me parece que está bueno poder, por eso hablamos, que son relatos ficcionales hechos con información verídica, o sea, que no es un cuento, no es claro, no es literatura solamente, y el propósito es que nos brinden nuevas informaciones. Gracias. ¿Alguien más? Parece que estamos, ¿no? ¿Estamos? Bueno, antes Gracias por las preguntas. un aplauso a Luana. Gracias. Y voy a pedir otro aplauso para el Instituto del Carmen, sus autoridades que nos han hoy ofrecido este hermoso teatro. Muchas gracias a la hermana Gabriela, a Marta Laura. Y también, como siempre, contamos con el apoyo de las escuelas ORT en la parte técnica. Muchas gracias. Les queríamos contar que, por supuesto, y gracias a la escuela ORT, seguramente vamos a tener la filmación, y así como mandamos hace poquitos días la de Fabio Wasserman, ¿sí?, les va a llegar también la filmación, que es un muy buen recurso si ustedes desean trabajarlo con los docentes, ¿sí?, los 10 de febrero seguramente. Y también, por supuesto, todos los especialistas siempre nos dejan los PowerPoint, así que también se los vamos a enviar, Así que van a contar con todo el material y también la bibliografía. A las 10 va a empezar a funcionar aquí, por donde entraron, un buffet en la escuela. Yo diría que nos reencontramos 10:30, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, muchas gracias.